Buenas, ¿cómo se oye allá arriba? ¿Bien? Bueno, buenas noches a todos. Realmente muy contentos de tenerlos hoy por acá. En nombre de la rama de Familias del Oeste, del movimiento, le damos la bienvenida a todos ustedes y de verdad muy contentos de que hayan hecho ese esfuerzo hoy en la noche y que puedan realmente compartir con nosotros esta charla. Hoy nos acompaña el padre José Luis. Bueno, ya los del movimiento lo conocemos muy bien, pero como hoy nos acompañan familias y matrimonios nuevos, lo presentamos. El padre José Luis, chileno, es nuestro asesor, realmente nos acompaña en varias visitas al año y realmente hoy, en vista que tenemos un tema muy rico, que es el tema de la misericordia este año. Hoy el Padre nos va a impartir una charla que es la misericordia en el matrimonio. Así es que, Padre, buenas noches, le damos la bienvenida y espero que nos imparte esta charla. Gracias, muy amable. Quiero comenzar esta charla compartiéndoles un midrash judío. Un midrash es una colección de sabiduría del pueblo judío. Se titula así: Mejor no crear al hombre no al varón, sino que al ser humano. Fíjense lo que dice el texto: no crear al hombre. Al sexto día de la creación, el Señor Dios reunió a los ángeles en consejo y les expuso su propósito de hacer al hombre a su imagen y semejanza, un ser que reinara sobre los animales de la tierra y los pájaros del cielo. El ángel de la verdad dijo a Dios: no lo hagas, no lo crees, pues sus mentiras empañarán tu santidad. El ángel de la paz gritó a Dios: no lo crees, no lo hagas, pues el hombre peleará con sus hermanos, anegará tu tierra en sangre. El ángel de la justicia opinó: no lo crees, no lo hagas, pues el hombre será duro y cruel con los débiles. Y apareció el ángel del amor y el ángel de la misericordia. Se prosternó ante el eterno Dios, rogándole: por favor, crea al hombre a tu imagen y semejanza, oh Padre divino. Yo le ayudaré cada vez que se aparte del camino recto. Abriré su corazón cuando se endurezca en la lucha por la existencia. Es cierto que no buscará siempre la paz y que desdeñará la verdad y la justicia, pero yo lo haré volver a ti. He de acompañar y proteger al Hijo de tu bondad y de tu inconmensurable amor. Y Dios, atendiendo la súplica del ángel de la misericordia, creó al hombre a su imagen y semejanza, un ser débil, inclinado a pecar, pero a quien desde el nacimiento hasta su último suspiro protege y acompaña el ángel de la misericordia, el ángel del amor. Todos estamos impactados por la noticia del asesinato de las monjas de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta va a ser canonizada este año de la misericordia. Y cuando llegaban chicas voluntarias a un tiempo de voluntariado en Calcuta o en alguna de las casas de atención a los más débiles en la India, Teresa de Calcuta las llamaba aparte, a las que ya tomaban la decisión de ingresar a la congregación, de hacerse monjas, y les decía: ven.
y les mostraba la mano derecha extendida y les decía: a mí me lo hiciste. Fácil. A mí me lo hiciste. Esa frase Teresa de Calcuta, nuestra próxima santa, santa de la misericordia, la tomó del Evangelio de Jesucristo el Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el versículo 40. Y es el cierre de lo que llamamos habitualmente las obras de misericordia. Hemos titulado esta conferencia, esta conversación, La misericordia en el matrimonio. El Papa Francisco convocó a este año de la misericordia y le puso como título, es algo extraordinario, no había ocurrido en toda la historia de la Iglesia, primer jubileo, año santo de la misericordia en estos 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Ya algunos hablan de que el Papa Francisco va a pasar a la historia como el Papa de la misericordia. Y les sugiero a los que les gusta la literatura leer obviamente la bula de convocatoria al año de la misericordia, y a los que les gusta la literatura más ágil, periodística, Andrea Tornielli, un vaticanista muy importante, se animó a enviarle al Papa un set de preguntas, como buen periodista, bien formuladas, y el Papa le dijo: te recibo para respondértelas. Llevó 3 grabadoras, por si acaso alguna fallaba, grabó toda la entrevista y eso lo publicó en un librito que se lee así de rápido. El Papa de la Misericordia. Para los que gustan de una literatura más profunda, teológica, sistemática, les recomiendo el libro del cardenal Walter Kasper. Walter porque es alemán, si no sería Walter. Walter Kasper, un cardenal muy cercano al Papa, que cuando iba a empezar el cónclave, este alemán le regala a Jorge Mario Bergoglio, en aquel entonces solamente cardenal arzobispo de Buenos Aires, y el Papa es elegido Papa, y a los pocos días dice: este libro me ha hecho tanto bien. Y después dijo: no crean que le estoy haciendo propaganda gratis a mis cardenales, ¿viste? Bueno, yo se lo puedo hacer porque no soy el Papa y porque leí el libro de Kasper y realmente es una maravilla. Para los que están en Schoenstatt o los que quieran saber desde Schoenstatt qué aportamos en literatura, 2 libros. Uno, una recopilación de textos del fundador de Schoenstatt, que se animó a editar Monseñor Peter Wolf, titulado La misericordia del Padre, textos escogidos del Padre Kentenich, y otro de mi humilde pluma llamado Misericordiosos como el Padre. A los que les gusta la pintura, hay un cuadro en el Museo L'Ermitage en San Petersburgo que es de Rembrandt. Es un cuadro grande, está en una esquina, de modo que uno puede pasar de largo sin percatarse de que existe y está allí este cuadro. Otro holandés, Rembrandt de siglos atrás, otro holandés llamado Henry Nouwen, teólogo, sacerdote, profesor en Estados Unidos, que estaba en una búsqueda de un sentido más profundo de su existencia sacerdotal, fue a San Petersburgo, varias veces se sentó, el resto de los visitantes del museo pasaban de largo, este se instaló, se sentó y tomaba apuntes, más de alguna lágrima le corrió, a mí también, yo fui y estuve admirado contemplando el cuadro, pero él, en base a sus observaciones del cuadro, escribió un libro titulado El regreso del hijo pródigo. Literatura abundante para que ustedes la puedan consultar o se puedan seguir enriqueciendo. La misericordia en el matrimonio. Juan Pablo II, que instituyó el Domingo de la Divina Misericordia porque le tenía una devoción especial a Santa Faustina Kowalska, otra polaca, San Juan Pablo II, en su libro sobre la misericordia, titulado Dives in Misericordia, en latín, traducido al castellano, rico en misericordia, una frase tomada de San Pablo en la carta a los Efesios, el Papa Juan Pablo II decía:
El amor misericordioso es sumamente indispensable entre aquellos que están más cercanos. 2 puntos, los esposos. Coma, padres e hijos. Coma, entre amigos. Nos vamos a detener en el primer grupo, los esposos. La misericordia se hace un elemento indispensable, decía el Papa, para plasmar las relaciones mutuas entre los hombres, en el espíritu del más profundo respeto de lo que es humano y de la recíproca fraternidad. El amor misericordioso indica también esa cordial ternura y sensibilidad. Como sabemos, el Papa Francisco, antes de ingresar al seminario de los jesuitas, en Argentina estudió un par de años algo que hoy día llamaríamos casi como bioquímica. O sea, algo de componentes para hacer un remedio, sabe. Y como Papa, él ha sugerido 2 productos que no están en el mercado a la venta. Uno se llama Misericordina y se regaló en el Vaticano, dijo, les voy a regalar la Misericordina. Y el otro producto no tradicional lo dio a conocer en México, un poquito más al norte, hace un mes y algo, se llama la cariñoterapia. La cariñoterapia. Se trata entonces de aplicar eso que Juan Pablo II decía, ternura, ser sensibles. Queridos amigos, lo que vale para toda la iglesia, porque Francisco Papa ha dicho que no puede existir un cristiano que no sea misericordioso, que en todo lo que hacemos como matrimonio cristiano, católico, como iglesia, como comunidad, como movimiento dentro de la iglesia, en todo debe brillar la grandeza del amor misericordioso de Dios, porque solo una iglesia misericordiosa resplandece. Eso que vale para la iglesia toda, para una comunidad eclesial, para una parroquia, para un movimiento, para una diócesis, para todo el mundo, vale en particular y en especial para lo que llamamos iglesia doméstica, iglesia casera. Eso es lo que ustedes constituyen una vez que se casan por la iglesia. Y si hay alguno que no lo ha hecho todavía, no se lo pierda, hágalo. No sabe lo que se está perdiendo. Muchas gracias por el agua. Un acto de misericordia, dar de beber al sediento. Así como después de la conferencia, el segundo acto de misericordia será dar de comer al hambriento. Habría que agregar otra hora de misericordia que sería permitir dormir al sacerdote. Bueno, o hacerle conocer las playas de Costa Rica, que dicen que son muy lindas. Uno pasa mensaje, por si acaso. Queridos amigos, misericordia, ahora vamos a lo concreto, bajemos a lo específico, cariñoterapia en el matrimonio. En Schoenstatt ofrecemos un cuadernito para aquellos que se van a casar o para aquellos que quieren renovar su matrimonio cuando cumplen un mes, un año, 10 años, 25 años, 50 años. Yo les recomiendo renovar el matrimonio todos los días, ¿eh? Todas las mañanas al levantarse, volver a decirse sí, contigo, hasta el final. El librito se llama Yo te elegí a ti para siempre. El sábado pasado, antes de tomar el avión a las 3:30 de la mañana y llegar al paseo del movimiento como una lechuga de fresco, me tocaron 3 actividades muy lindas, muy típicas del sacerdote. La primera, bendecirle las argollas a una pareja que se ponía de novios. Los conozco desde pequeños, particularmente a él, ella una chica guapísima, una situación no fácil, papá de ella separado, vuelto a casar, estaba su señora, mamá de la chica, y estaba su segunda señora, que no es madrastra. Complicado. Y había que hacerlo lindo, y había que hacerlo en función no de los papás, sino que de los chicos que se ponían las argollas. Segunda actividad pastoral, me tocó celebrar aniversario de la muerte de unos abuelitos. Tercera actividad en la tarde, bautizo. O sea, me tocó de todo. El inicio de la vida matrimonial, el preámbulo, se casan ahora 2 de abril. El inicio de la vida cristiana, recién bautizados, y recordar una vida de cristianos católicos comprometidos
de estos abuelos. No son mis abuelos por si acaso, pero los quiero mucho porque a uno de ellos le puse la unción de los enfermos antes de morir. Don Arturo y doña Laura. Para que veas que no solamente en Costa Rica hay Lauras o Pausinis en Italia, también en Chile. Don Arturo y doña Laura vivieron 67 años casados. Calculen a qué edad murieron. Ellos rezaban a Dios y le decían a sus hijos la intención que tenían al rezar juntos todos los días. Le pedían a Dios, permítenos morir juntos. Una petición que no sé si todos la hacen, pero 67 años juntos. Los últimos 7 años de ese matrimonio, ella estuvo perdida con Alzheimer. No tenía idea ni quién era Arturo, ni cuántos hijos tenía, ni dónde estaba. Perdida. Don Arturo, ya un hombre entrado en años, un hombre muy culto, un ingeniero exitoso, de una familia muy connotada, muy conocida en Santiago. Don Arturo, todos los últimos 7 años de la vida junto a doña Laura, después de asearse, vestirse y tomar desayuno, se ponía en una silla muy sencilla, no un sillón, una poltrona, una silla muy simple, al lado de la cama de doña Laura y le tomaba la mano. Y estaba prácticamente todo el día tomado de la mano de ella. Y los chicos le preguntaban, los hijos que ya son mayores que yo incluso, papá, suéltela, papá, déjela. No hablaba una palabra, como la canción que escuchábamos recién, Palabras de Amor, maravillosa. Aquí no era necesario decir nada, pero con el gesto lo decía todo. Murieron con un par de días de distancia. Porque la petición decía, permítenos morir juntos porque no podríamos estar el uno sin el otro. Qué lindo, ¿eh? Y los chicos ya llevan 3 años celebrando el día de aniversario, el día entre medio, para decir misa y mesa familiar, para recordar a los abuelos, para recordar la fidelidad del amor que se prometieron hace 67 años, más los 3 que han pasado, más los tantos que enamoraron o pololearon. Eso es amor. Pero durante el amor que ellos se profesaron y practicaron, por supuesto que practicaron muchas de estas obras de misericordia. Corazón misericordioso. Les leo un texto del padre Kentenich, fundador de Schoenstatt. Corazón misericordioso. Una cosa es decir aquí o allá un par de palabras misericordiosas, o forzarse por hacer un acto de misericordia. Otra cosa es tener un corazón profundamente misericordioso. Amarás a tu prójimo con todo tu corazón. Pero no solo tiene un corazón profundamente misericordioso, también hay que tener ojos profundamente misericordiosos. Hemos visto muchos ojos en nuestra vida, amarillos de envidia, fríos, que al mirarlos lo hacen a uno estremecerse hasta la punta de los dedos. El verdadero héroe del amor al prójimo debe poseer también ojos profundamente misericordiosos, labios profundamente misericordiosos, no labios apretados en los cuales uno siempre que ve, en cualquier instante, está a punto de estallar la bomba atómica. Labios profundamente misericordiosos. Lo que hablo, lo que dice la boca, debe ser expresión de un corazón profundamente misericordioso. Debe reflejarse en ojos profundamente misericordiosos. ¿Sí? Labios profundamente misericordiosos son especialmente labios que expresan sencilla gratitud. Es una gran tragedia cómo vivimos los hombres de hoy. Una vez leí una frase que decía, cada uno, por desconocido que sea, realiza tanto bien en su vida que es digno que se le levante un monumento
después de su muerte. Es cierto también que no podríamos ni siquiera vivir sin el amor de los otros, sin los actos de misericordia de los otros. Pero a veces lo tomamos todo como tan evidente. Lo que es menos bueno, eso lo retenemos en la memoria. El corazón lastimado, el corazón herido, ese está siempre de alguna manera presente a nuestros ojos y en nuestros labios. Termina el texto del fundador de Schoenstatt. El héroe del amor al prójimo tiene también manos profundamente misericordiosas. Manos que se unen en oración por todos, sin excepción. Manos colmadas de misericordia, de las obras de misericordia espirituales y corporales. Manos colmadas y atiborradas hasta los bordes. Mirada misericordiosa. Vamos a entrar al área chica, como se dice en fútbol. Mirada misericordiosa. Veo ante todo lo positivo que hay en el otro que es mi cónyuge, ¿eh? No en el otro que es el vecino, o el hermano, o el hijo, o la mamá. En mi marido, en mi mujer. Veo ante todo lo positivo que hay en el otro, mirada misericordiosa. No solamente veo, reconozco, valoro, agradezco lo positivo que hay en el otro. Tan grande es lo bueno y misericordioso que hay en el otro, que hace el otro, que como decía el texto del padre Kentenich, yo después de su muerte debería encargarme de que se le levante una estatua grande, porque hay una estatua chiquitita, ridícula. Yo he visto plazas en Chile, plazas gigantes con un busto diminuto de un héroe de la patria. Entonces tú dices, desproporcionado. Mirada misericordiosa, mirada transparente, o le estoy ocultando algo. La canción de un compatriota mío se llama Mírame a los ojos. ¿O es mi mirada esquiva? Cuando ustedes le enseñan a los hijos a mirar a los adultos a los ojos, o cuando le enseñan a los hijos a ¿cómo se pide? Por favor. ¿Qué se dice? Gracias. Cuando un niño siempre está mirando hacia el suelo y no se atreve a mirar al adulto porque es desconocido, porque le da susto, porque es feo, porque es gordo, porque da lo mismo, ustedes le dicen, mírelo a los ojos. Mírame a los ojos. ¿Te miro a los ojos? Hay miradas que matan, hay miradas fulminantes, pero hay miradas si tú le haces esto a tu mujer y además le dices tonight salimos a comer, a cenar, a eso me refiero, ¿ah? Te invito al cine, vamos a pasear, a tomar un helado. Ojos, mirada, labios misericordiosos. Más difícil. ¿Cómo está el diálogo conyugal? El diálogo matrimonial. ¿Qué palabras empleo? Más complicado todavía. Y cuando hablamos del cónyuge, cuando se juntan las mujeres y se transforma esa junta en un verdadero aquelarre. ¿Sabes lo que es un aquelarre? Una reunión de brujas. Mis vacaciones de verano son siempre en un lago que se llama Bichuquén. Y ahí el restaurante más famoso se llama Aquelarre. Y una vez en las vacaciones de verano se juntan todas las brujas. Y tú ves pasar las escobas. Sin los magos. ¿Quiénes son los magos? ¿Los esposos? No, son los magos más gorditos. Las brujas son todas regias, estupendas, finísimas. ¿Cómo hablamos del otro en su ausencia? Misericordiosamente, el verbo que el Papa inventó se llama misericordiar. Misericordeo sobre mi marido, misericordeo sobre mi señora, o me junto con ellos a hablar mal de ellas, me junto con ellas a hablar mal de ellos.
¿Cómo hablo de él, de ella en su ausencia? Con mis pares, mis amigos, mis patas, no sé cómo dicen acá, o con mi hermano, o con mi papá, o con mi mamá, hablar mal de mi señora o mal de mi marido. San Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, todo lo que digan sea bueno. ¿Es todo lo que digo bueno? En la carta a los Efesios dice en el capítulo 4, no salga de tu boca palabra descalificadora, sino solo la que sea conveniente para edificar. San Agustín, que hizo sufrir mucho a su mamá Santa Mónica, porque fue diablo, pero después se convirtió, gracias, entre otras cosas, no solo, pero también a los ruegos y a las lágrimas de su madre. San Agustín, en las confesiones, él reconoce muchas cosas de su vida pasada, pero también de su cambio hacia el futuro. Y San Agustín tenía en la mesa, diríamos en el comedor, una inscripción que advertía a los comensales, a los demás monjes, que en esta mesa, en esta mi casa, no se habla mal del otro. En cierta oportunidad, uno de los comensales había olvidado los versos del letrero que estaba junto a la mesa y había osado enlodar el honor de un cohermano ausente. El misericordioso Agustín se levantó de inmediato y estricto amonestó: o bien estoy obligado a retirar la inscripción o a retirarme yo mismo de la mesa. Como hablamos con el otro, como hablamos del otro. Como hablamos con el otro es a veces tremendo cuando palabras fuertes, duras, hieren. Cuando un cónyuge le dice al otro, o se dicen entre los dos, peor todavía, eres una tonta. Eres un tonto. O cuando el marido de repente tuvo un fracaso laboral y la mujer se lo enrostra y le dice, eres un fracasado. Con eso lo enterraste en la tumba y boca abajo. Es lo peor que le pueden decir a otro, eres un fracasado. Otra cosa es que fracasó ese tu negocio. Vamos a ver después otras obras de misericordia cuando alguien está desconsolado. Una última sugerencia frente al tema de la maledicencia. Así se llama técnicamente hablar mal del otro. Maledicencia. Anterior a nuestro Agustín, a San Pablo, al mismo Señor Jesucristo, es Sócrates. Y Sócrates, como buen maestro, tenía un círculo de discípulos que aprendían de él, o al menos intentaban aprender de él. Entre ellos después surgen Platón y más tarde sería Aristóteles. Llega uno de sus discípulos donde el maestro Sócrates a contarle algo de otros. Y Sócrates, como buen filósofo griego, parsimoniosamente lo detiene a este muchacho inquieto. Lo que me vienes a contar, ¿comprobaste si es verídico, auténtico? Y el discípulo, no, en realidad no lo sé. Haremos pasar lo que me vienes a contar por un segundo sedazo, un colador, el de la bondad, ya que no pasa por el sedazo de la verdad, porque no te consta si es real, auténtico, cierto, por el sedazo de la bondad. ¿Comprobaste si lo que me vas a decir de otros que no están aquí es bueno? No, en realidad, maestro, lo que te vengo a contar justamente no es bueno, es malo. Entonces haremos pasar lo que me vienes a contar por el tercer sedazo. ¿Y cuál es el tercer colador? El tercer colador es el de la necesidad. ¿Es estrictamente necesario que me cuentes lo que me vienes a decir? Si no estás seguro de su verdad, si por el contrario estás seguro de su falta de bondad, es malo.
Y si no es necesario que yo lo sepa, entonces no me lo cuentes. Sócrates. Casi 2000 años después, otro gran llamado José Kentenich, el 7 de junio del año 63, año de nacimiento de algunos de los aquí presentes, contó esta historia a un grupo de matrimonios. Como todas las historias comienzan, había una vez. Una vez llegó hasta un rey de Prusia la mujer de uno de sus oficiales para denunciar a su esposo. El rey, sabio y prudente, la rechazó, diciéndole, ese asunto a mí no me importa. Viendo la mujer que su acusación no se dirigía al destinatario adecuado, supo calcular nuevamente el discurso y le dijo, Majestad, ¿qué pestes no ha echado mi esposo sobre vosotros? Sabemos lo que eso significa. Sin embargo, la respuesta del rey fue, ese asunto a usted no le importa. Su pleito con su marido a mí no me importa. Pero lo que su marido dice de mí, a usted no le importa. Váyase. Palabras reales. Obras de misericordia, vamos repasando una por una. No la del agua, no la de la comida, no la de la casa, no la de la cárcel. Espero que el matrimonio no sea sentirse encarcelado. No la del hospital, del enfermo, sino que las espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del otro y finalmente rogar por vivos y difuntos. Misericordiosos. En el matrimonio, enseñar al ignorante. Tratar al cónyuge de ignorante, pero hay cosas que el otro no tiene por qué saberlas, ni de mí, cómo soy y cómo funciono, ni de aparatos. Pero no se trata de darle lecciones al marido o a la mujer. No soy su maestro, no soy su educador, no soy su profesor, soy su partner. Pero igual, ¿cómo le puedo enseñar algo que ella no sabe y no tiene por qué saber? O algo que él no sabe y no tiene por qué saber. ¿No te lo enseñaron en tu casa? Pensé que venías mejor preparado al matrimonio. Bueno, ¿cómo hacerlo? Una historia, otra historia. Otro maestro, pacientemente sentado, soportó las quejas de una mujer contra el marido. Cuando ella terminó, el maestro le dijo, hija, tu matrimonio sería mucho más feliz si tú fueras una mejor esposa. Y la mujer preguntó, ¿y cómo puedo serlo? Fácil, renunciando a tus esfuerzos por intentar hacer de él un mejor marido. Vuelta a la página. No sientan que estoy pegando a diestra y siniestra. Segunda obra de misericordia espiritual en el matrimonio. Dar buen consejo al que lo necesita. Al que lo necesita cuando lo pide o cuando lo necesita. Pero dar buen consejo. Yo a los chicos cuando se van a casar les digo siempre en la presencia de todos sus amigotes, en lo que se llama la postura de argollas, bendición de argollas, inicio del noviazgo, le digo, escuchen buenos consejos, porque consejos malos no sirven. No falta el desatinado que te va a decir, no te cases, prueba primero, conviva, no seas tonto, pasó de moda. Esos consejos idiotas no los escuches. Escucha solo buenos consejos de gente que tiene buena experiencia en el matrimonio, que no significa que sean perfectos y que nunca hayan tenido una caída, sino que esos consejos escuchan. Los otros, desatiéndelos. A palabras necias, sordos. ¿Cómo?
Sordos, no gordos. Tengo un problema con la gordura porque cada vez que vengo para acá, vuelvo a Chile con menos kilos en la maleta, pero más kilos en la barriga. De los libros que traigo, ¿ah? No piensen que traigo contrabando de otras cosas. Dar buenos consejos, pero con mucho tino. El marido que le aconseja a la mujer cosas que son delicadas. Regalarle un año de gimnasio. O al marido una liposucción. O una, ¿no es cierto? Aquí para que las patas de gallo se llaman en Chile, estas cositas. A mí una vez en un matrimonio habíamos terminado de celebrar la misa de matrimonio y fui a la cena, pues era una pariente mía, no a todas las cenas voy, me quedo hasta la cena, empieza el vals y después me voy, cuando los conozco y cuando son más cercanos. Esta era una pariente que se casaba, la hija de una prima, entonces me tocó en la mesa y en la mesa, curiosamente, de inmediato, Club de Toby y Pequeña Lulú. Entonces todas las chicas casadas con ellos, yo estaba al centro. Todas me dijeron, cura, ¿cómo lo haces? ¿Qué crema usas? ¿Qué? No tienes ni una arruga. Entonces todos los hombres escucharon eso y dijeron, ningún mérito, no está casado. Se acabó el diálogo y desaparecí. Arreglen el problema entre ustedes. Dar un buen consejo significa también confirmar en algo que el otro o la otra se está esforzando en ser mejor, marido o mujer. Confirmar, decirle, te queda bien eso. Te sienta muy bien ese vestido, esa camisa, esa corbata, esa blusa. Piropear al otro siempre. Claro, sin mentir, pues si está hecho un mamarracho, entonces no le va a decir, qué bien te ves. ¿Ah? Y es un espantapájaros. No, no, no. Consolar al afligido, al que está triste. Por ejemplo, con la muerte de un ser querido, se murió mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, y me caía pésimo, los odiaba. Y resulta que mi marido o mi señora, si se murieron sus papás, sus abuelos, está desconsolada, está triste. Yo tengo que consolarla. O consolar al marido cuando lo echaron del trabajo, se acabó la pega, o le fue mal, hizo un mal negocio. Veanlo para los dos lados, ¿ah? Consolar, yo tengo que ser consuelo, paño de lágrimas se llama eso en buen castellano, porque si no va a ir a buscar consuelo en otros lados, en otros brazos, en otros labios, o en la botella, no con agua justamente. Lo consuelo, la consuelo, le presto el hombro, soy su paño de lágrimas. Sufrir con paciencia las debilidades del otro. Entramos en terreno más chico todavía. El área de fútbol tiene un área más pequeña que es casi en el arco. Llevar con paciencia las debilidades, a veces estructurales del otro. Los ronquidos del marido o de la esposa. Otras mañas. ¿Entiendes lo que es la palabra maña, no es cierto? En mi casa me enseñaron que la ropa se deja tendida y no toda botada, tirada, la toalla colgada y aprieta la pasta de diente por acá y yo estoy acostumbrado a enrollarla y mil y otros detalles de la vida cotidiana. En la vida cotidiana se juega la santidad y la salvación del matrimonio y de todos nosotros. Pero ¿y si esos defectos los tiene y yo no soy su profesora, ni su maestra, ni su maestro, ni su educador? ¿Cómo los aguanto? ¿Cómo los sufro? Sufrir con paciencia las debilidades estructurales del otro. No hay nada que hacer. El otro día un sacerdote me decía, oye, ¿quién le dice a este monseñor que es maloliente? ¿Quién se atreve a decirle? O porque no usa la pasta de dientes que corresponde, o no se lava los dientes, o anda con las uñas sucias, o no usa desodorante. ¿Quién se atreve a decirle al obispo eso? Yo le dije, bueno, yo me atreveré, veré el momento para decirle, no tengo ningún problema en decirle a la gente con caridad, pero con firmeza, ternura y firmeza, querido monseñor,
usted apesta. Y se lo voy a decir. Porque entonces sus curas y sus feligreses huyen de usted. No, no es que ande bañado en colonia y en perfume, pero por favor, hay un mínimo de higiene. Mañas del otro y cosas que son irreversibles. Hay operaciones, dicen por ahí, para el tema del ronquido. No sé si serán eficientes, ¿no? Yo sé que ronco, ¿no? Gracias a Dios duermo solo. Pero es complicado cuando incluso el vecino de pieza ronca, y ronca fuerte. En el seminario me acuerdo que había un pasillo donde dormíamos más o menos días a un lado y otros días al otro lado, cuartos individuales, pero tú entrabas al pasillo, abrías la puerta del pasillo y ya escuchabas al filipino que roncaba al fondo. Y puerta cerrada. ¿Eh? Tremendo, pobre filipino. No siguió en la comunidad no por los ronquidos, sino que porque es sacerdote diocesano en las Filipinas. Bien santito el hombre, pero ¿y qué hago yo frente a los defectos del otro que ya no son corporales o estéticos y son faltas de carácter o de conducta o son incluso pecados? 23 de junio de 1963. Conferencia del Padre Kentenich para matrimonios. El tip se llama extender el velo protector sobre las debilidades de mi prójimo. Dicho en forma de oración, lo escribió antes, en el lugar menos oportuno para escribir cosas maravillosas, en un campo de concentración, en Dachau, donde abundaba la muerte, la persecución, la tortura física y psicológica. En el libro de oraciones titulado Hacia el Padre, estrofa 584, así como en la Biblia las cosas se buscan según capítulo y versículo, en el Hacia el Padre se buscan según estrofa y no según página. Estrofa 584. Lo que hacia afuera no pueda aumentar su honra, la honra del otro, de mi cónyuge en este caso, lo que hacia afuera no pueda aumentar su honra, siempre me cuidaré de no publicarlo. Sobre ello extiendo un manto de silencio. Velo protector, dijo el 63. Esto es del año 42, 43. Pero le agrega una frase. Sobre ello extiendo un manto de silencio. Y yo lo expío con mi vida de santidad. La expiación de las faltas ajenas. Cuando se hace una profanación de un templo, anoche quemaron un santuario de la Virgen, no de Schoenstatt, y una casa parroquial, unos vándalos en el sur de Chile, por una supuesta causa del pueblo mapuche. Los mapuches no son gente mala, pero hay gente mala que se infiltra para que quemen casas, camiones, fundos. Hoy, la noche pasada, una capilla dedicada a la Virgen y una casa parroquial. Gracias a Dios no había nadie. Esas faltas de otros contra objetos o personas sagradas o contra la hostia consagrada, se hace un acto de expiación. ¿Cómo expío yo las faltas de mi cónyuge? Cuesta muchos sacrificios vivir diariamente en comunidad, también en la comunidad familiar. Las cruces que tienen que llevar ustedes, a veces soportando al otro. No es que el otro sea solamente una cruz para mí, el otro tiene que ser para mí también un motivo de bendición y que me acompañe en mi camino de santificación, pero que a veces el otro se transforme también en una, al menos, astilla de la cruz. Díganme si no es así. Para la corrección hay una sugerencia que son 10 reglas, como el decálogo para corregir. No se las puedo entregar ahora, pero se las puedo mandar después por correo. Los que son del movimiento, sus correos los tenemos. Los que no son y quieran recibirlo, esto y otras cosas más, se los podemos enviar. Jamás en público. Si yo me tengo que animar a corregir a mi cónyuge con delicadeza, con ternura, como dice la Biblia, primero que nada tengo que revisar, ¿no tendría acaso yo también el mismo pecado, la misma debilidad, la misma falta, u otra todavía peor, no ver en el ojo ajeno una pelusa sin ver en el propio una viga, un tronco? Pero si tu hermano peca, corrígelo, dice la Biblia, repréndelo.
Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, no solo el malvado morirá por su culpa, sino que a ti te pediré cuenta de su sangre. Profeta Ezequiel. Yo no puedo decir de mi hermano, no sé, no soy su responsable. Con más razón, de mi cónyuge debo saber y soy el primer responsable. Pero los paños sucios, así como la caridad comienza por casa, los paños sucios también se lavan en casa. En privado. No en presencia de los hijos. ¿Qué culpa tienen ellos de saber que hay un conflicto entre nosotros? Fatal. Cuando en presencia de los hijos le hago una crítica a más hiriente a mi marido, a mi señora. O en presencia de otros, de terceros. A solas, buscar el momento oportuno, no lanzar toda la caballería encima. Digo, tantos años aguantando esto y ahora te lo digo todo. Una cosa a la vez. Pero habiéndose chequeado primero, si no tendré yo también lo mismo o algo peor. Perdonar las injurias. ¿Cuántas veces le preguntaron a Jesús, tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y aquí esto no es un tema de multiplicación, no es una clase de matemática. 70 veces 7, respondió Jesús, y eso significa perdonar siempre, perdonar todo siempre y perdonar siempre todo a todos. Y al primero que tengo que perdonarle su falta contra mí es a mi cónyuge con quien yo soy un solo ser. Es ciertamente de lo más difícil. Porque además somos tan propensos a la venganza, al resentimiento. Se condena el pecado. Eso no estuvo bien. No es que tú seas malo o mala. Eso es malo. Eso no estuvo bien. Eso no me hace bien. Eso no te hace bien. Eso no nos hace bien. En la vida espiritual y en la vida moral, también en el matrimonio, hay como en los ascensores un sub y baja. El baja es el pecado. El pecado mío también te arrastra a ti hacia abajo. Todo pecado personal, ciertamente, yo soy responsable de lo que hice, sin embargo también tiene un aspecto social. Tiene consecuencias en los otros. Jala para abajo a los otros. Les afecta a los demás. Pero cada esfuerzo por santificarme es el ascensor hacia arriba. En términos del Papa Juan Pablo, en el documento sobre la reconciliación y la penitencia, él decía, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Esta es la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso, espiritual y moral se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se ha podido decir que toda alma que se eleva, eleva al mundo. Y a esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso. De suerte que se puede hablar de una comunión de pecado, por la que un alma que se abaja por el pecado que comete, abaja consigo a los demás. No existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto de la comunidad eclesial y en toda familia y en todo matrimonio. Pero la ley del descenso está complementada con la ley del ascenso. Julio de 1963. Junio, julio. Cuando el padre Kentenich habló de los atributos del amor al prójimo, en particular al cónyuge, una de las características que decía, no solamente tener compasión, tener paciencia el uno con el otro, el uno para con el otro, ser misericordioso. Debemos ser misericordiosos unos con otros. Ya por el solo hecho de que el Padre del cielo derrama sin fin sobre nosotros
la abundancia de su amor misericordioso. Por eso, la bienaventuranza que eligió el Papa Francisco, así como el lema para el año, sean misericordiosos como misericordioso es el Padre de los cielos con ustedes, la bienaventuranza es bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y termino con una oración de Santa Faustina Kowalska. Es prácticamente lo mismo que leímos al principio del texto del Padre Kentenich, ahora en versión de oración. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Bienaventurados los esposos que son misericordiosos entre sí. Muchas gracias. Aquí, ya. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Siempre las charlas son muy lindas, muy llenadoras y nos dejan un gran mensaje para llevarnos a nuestra casa, especialmente para vivirla en nuestro matrimonio este mensaje. Así que de parte de todos nosotros le agradecemos muchísimo, Padre. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y les queremos contar que todavía quedan algunas misas que les va a llegar, que el Padre está dando en Casa Sede. Los invitamos cordialmente, les llegarán a través de sus jefes o monitores, los que quisieran acompañarnos, que están aquí, que no les llegan, con muchísimo gusto nos piden la información y se las damos. El domingo a las 5 de la tarde la misa dominical en Casa Sede del Oeste, están todos cordialmente bienvenidos. Igual va a haber lunes, martes y miércoles también misa en Casa Sede, les va a llegar la información. Y aquellos que nos acompañan, que quisieran o que conocen a alguien que no haya hecho el fortalecimiento matrimonial, aquí les tenemos unas invitaciones. El fortalecimiento matrimonial, pues veo muchísimas caras conocidas, casi que todos lo hemos hecho aquí, pero aquellos que no lo han hecho, cordialmente lo invitamos. Es un fin de semana, es un apostolado de la rama de familias y es para matrimonios sacramentalmente casados. Así que si tienen algún amigo, algún pariente, lo que quieran, que quisieran invitarlos, aquí tenemos las invitaciones para que los inviten.
La fecha es 13, 14 y 15 de mayo y hay otro en agosto. El más pronto es en mayo, así que con muchísimo gusto, cualquier información también se pueden comunicar con nosotros. De nuevo, gracias, Padre, y los esperamos en las demás actividades que vayan a haber durante esta estadía del Padre aquí. Muchas gracias. Podemos rezar juntos y les doy la bendición. Recemos con las palabras, con los sentimientos y actitudes filiales con que Jesús mismo nos enseñó a orar. A ese Padre rico en misericordia que nos invita a ser misericordiosos como Él lo es con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, también le encomendamos esta práctica de las obras de misericordia, en particular las obras de misericordia espirituales, dentro de nuestros propios matrimonios y familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor está con ustedes. Por intercesión de la Santísima Virgen María, por intercesión de todos nuestros santos y santas en el cielo, en particular de San José, su casto esposo y nuestro patrono, los bendiga y proteja a ustedes, sus matrimonios, sus familias, todos sus anhelos y preocupaciones, el Dios que es rico en misericordia y siempre fiel a su alianza de amor con nosotros, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.